Buenas noches. Dios los bendiga. Y que sea Dios bendiciendo este tiempo, que vamos a escuchar su bendita palabra. Damos gracias a Dios porque solamente a través de Él es que podemos entender sus enseñanzas. Y la palabra de Dios se hace más comprensible a nuestro entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos la palabra del día de hoy, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entenderla y que podamos ponerla por obra. Te damos gracias, Señor, porque todo en ti es agradable y es perfecto. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La importancia de conocer la voluntad de Dios. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, delante de Dios somos llamados insensatos. Pero si tenemos un corazón enseñable, si tenemos una actitud en la que queremos aprender y dejar que Dios obre en nuestras vidas, podemos alinearnos con esa voluntad de Dios. Dice en el libro de Primera de Pedro 2:15, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando desconocemos la voluntad de Dios delante de Él, somos llamados ignorantes e insensatos. Pero también hay esta 1 Corintios 4:10 dice que nosotros somos insensatos por causa de Cristo. Hay una insensatez que para el mundo es cordura, para el mundo, que ellos la aceptan y la aprueban. Pero cuando nosotros hemos decidido hacer la voluntad de Dios, muchas veces nos van a catalogar de insensatos. Pero ¿qué importa que nos llamen insensatos las personas si delante de Dios, Dios se agrada de nosotros? Entonces debemos ser sabios delante de Dios, que sea Dios quien nos juzgue. Dice 1 de Pedro 3:17, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. De esta forma vamos a agradar a Dios. Dice que en 1 de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos ser guiados y orientados por nuestro Padre Dios. En 1 de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y en 1 de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué bonito es conocer esa voluntad de Dios y dejarnos guiar por esa voluntad. En el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 26 dice, oye estas palabras y no las practica el insensato. Oye la palabra de Dios y no la practica. Es como edificar la casa sobre la arena. En Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y en el libro de Tito 3:3 dice, nosotros también éramos insensatos en otro tiempo, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Esto es como una radiografía de nuestra condición cuando estamos apartados de Dios. En Gálatas 3:3 dice, tan insensatos sois, habiendo comenzado por
el, por lo espiritual, por el espíritu, ahora vais a acabar en la carne, porque a veces somos tentados por el mundo. A veces sabemos que esto es una lucha espiritual y estamos luchando entre querer hacer la voluntad de Dios y el mundo que nos atrae, que nos puede seducir, porque el pecado es así. El pecado nos seduce, el pecado puede aparecer como algo deleitoso, pero es instantáneo, es una cosa de momento. A veces podemos ver la palabra de Dios como algo poco llamativo, por eso mucha gente le cuesta estudiar la palabra, porque dice que no la entiende, porque no comprende lo que ella quiere enseñar, y quizás es más cómodo, por ejemplo, ver televisión, mirar una película, hacer otras actividades que no sean de tanto disposición intelectual. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de estudiar la palabra y de comprender sus enseñanzas, vemos que esas enseñanzas no se nos olvidan. A veces sí, uno puede ver películas y de hecho son hobbies, pero si uno se pone a remembrar las películas que han visto, son pocas las que uno recuerda que hayan dejado un mensaje duradero. Son cosas de momento, como pasatiempos. Mientras que cuando estudiamos las Escrituras, esa palabra se queda tan en nuestra mente y en nuestro corazón, que es más, esa palabra ha sido grabada en nuestra conciencia. Y si nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos recordará esa palabra cada vez que la necesitemos. Ella es nuestro consuelo, nuestra medicina, nuestra motivación. Debe ser nuestra motivación. No es fácil, porque no es como esas recetas instantáneas o como lo que nos ofrecen hoy en día de cosas momentáneas o que no requieran tanto esfuerzo ni sacrificio de parte de nosotros. Requiere que seamos constantes y disciplinados. Requiere que estemos dispuestos, dispongamos nuestro corazón, y Dios se encargará de ayudarnos. Mateo 23, 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Hay muchas comparaciones en la Escritura que requieren que nosotros reflexionemos en ella. Leer la Escritura no es una maratón de consumir y consumir versículos, sino es una disposición a ser constantes, a ser disciplinados y a permitir que Dios nos enseñe a través de su bendita palabra. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas. Te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso, porque tú nos das una felicidad, un gozo, una plenitud que solamente la podemos recibir a través de ese alimento, de ese pan de vida que es tu bendita palabra, Señor, de ese pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo, que nos alimenta. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes, a ser perseverantes, a ser constantes y permitir que a través de las Escrituras podamos crecer en entendimiento para hacer tu bendita voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.